Entonces, volvamos aquí a nuestra cosita, ¿cierto? Nosotros tenemos entonces la generación de residuos sólidos, ¿cierto? De esa generación, en esa generación nosotros hacemos una separación. ¿Con qué fines hacemos esa separación? Con los fines de que cuando a nosotros nos recojan, ver hacia dónde se van esos residuos sólidos. Entonces, si nosotros los entregamos separaditos, pues separaditos se ven más bonitos, se ve muchísimo mejor. Entonces, separamos los residuos y unos irían entonces, esa separación los hacemos en centros de almacenamiento para luego presentarlos. ¿Presentarlos a quién? A las diferentes empresas de servicios públicos. Esas empresas de servicios públicos entonces se encargan del almacenamiento, se encargan de recolectarlos y transportarlos. ¿De transportarlos hacia dónde? Hacia una zona de aprovechamiento, ¿cierto? O transportarlos hacia una zona de transferencia. Lo que sí es que de esta zona de aprovechamiento van a salir unos residuos, va a salir un rechazo de las secas. Y de la estación de transferencia, pues también, ¿cierto? Porque hay estaciones de transferencia con aprovechamiento y sin aprovechamiento. En el caso de nosotros, la única que tenemos acá es sin aprovechamiento. Entonces, son recolectados los residuos y los residuos sólidos entonces van hacia una parte de tratamiento, un tratamiento inicial y luego la disposición final. ¿Listo? ¿Cuáles son las disposiciones finales que vamos a ver nosotros entonces de estos residuos sólidos municipales? La disposición final que vamos a ver es la disposición final por medio de relleno sanitario. La parte de tratamiento ya las vemos el próximo semestre, ¿cierto? ¿Cuáles son los tratamientos que se pueden dar a los diferentes residuos sólidos? Porque el tal es tratarlos a todos en conjunto. ¿Cómo tratarlos a todos en conjunto? Pues tanto los peligrosos como los no peligrosos. Porque lo que vamos a ver es que acá no pueden entrar residuos peligrosos, ¿cierto? Al sitio de disposición final de los residuos no peligrosos. Pero para el tratamiento sí los podemos mezclar porque los podemos aprovechar todos de una vez. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, entonces la disposición final como tal, ¿qué es? Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos. Entonces yo lo que hago es aislar y confinar los residuos sólidos. ¿De qué los estoy aislando? Los estoy aislando de las comunidades, ¿cierto? Los estoy aislando de las comunidades. O sea, que las comunidades no tengan contacto con eso. Entonces, cuando yo digo aislar, es que eso va a quedar ¿en dónde? Va a quedar por allá. Entonces, los rellenos sanitarios siempre quedan por allá, de forma tal de que, ¿qué? De que las personas no lo vean. Pero ahí está el problema, o sea, que pues, los rellenos sanitarios como tal no se ven. Lo que sí se ven son los botaderos a cielo abierto. Y las grandes ciudades han tenido ese problema, y ya vamos a ver diferentes ejemplos a partir de ellos. Pero ¿cuáles son los que voy a aislar y cuáles son los que voy a confinar? Los residuos no aprovechables. O sea, todos aquellos residuos sólidos que yo no vaya a aprovechar son los que deberían de venir acá, ¿cierto? A estos rellenos sanitarios, como es el caso de este relleno sanitario. ¿Y dónde los voy a poner allá? Allá los voy a poner ¿de qué? De forma definitiva. O sea, esos residuos sólidos se van a quedar allá de forma definitiva. Los voy a dejar allá. Ese es uno de los grandes problemas. ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Que eso ya se me quedó allá enterrado de por vida. ¿Listo? Ya se me va a quedar allá enterrado de por vida. O sea que es un terreno que voy a desaprovechar. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en cuanto a eso. Y pues los rellenos sanitarios, ¿con qué fin están diseñados? Están diseñados con el fin de evitar ¿qué? De evitar por completo la contaminación. ¿Listo? O sea que si evito la contaminación, inmediatamente, pues, o sea, por medio de estos rellenos sanitarios, voy a evitar por completo la contaminación. ¿Listo? Pero yo, ¿dónde digo que
que se va a crear un relleno sanitario. Pues eso no es de que yo diga, vea, yo voy a poner un relleno sanitario allí y así de bacanería, no. Estos sitios yo los voy a seleccionar. ¿Cómo los voy a seleccionar? ¿De qué forma voy a seleccionar ese sitio? El artículo 5 y 6 de este decreto me dice cómo debo de seleccionar ese sitio. ¿Listo? Listo, para que lo tengan en cuenta. El decreto 838 del 2005, por medio del decreto 838 del 2005, a partir del artículo número 5 y a partir del artículo número 6, me dicen cuál es el mejor punto para la selección de los diferentes sitios de disposición final. Listo. Y así también tengo que los daños o riesgos, evitando esa contaminación, evito que los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. ¿Entendido? Listo. Entonces ya sabemos que tenemos que descargar. Tenemos que descargar este decretico. El decretico 838 del 2005. Entonces vamos a trabajar con dos decretos. El decreto 830, pues con tres. El 2981, que es el que venimos trabajando durante todo el semestre. Y ahora dejamos a un lado la resolución 754, porque esa ya, pues ya vimos todo lo que tenemos que ver con PEGIS y ya lo vimos, ya vimos hasta dónde íbamos a llegar. Ahora vamos con ¿qué? Ahora vamos simplemente con el decreto 834, decreto 838 del 2005 y el decreto 1784 del 2017. Todos estos se encuentran dentro del decreto 1077, que es el del Ministerio de Vivienda. Entonces, ¿qué formas de disposición final hay en Colombia? Entonces, hay algo en Colombia que se llama el SUI, ¿cierto? ¿Qué es el SUI? Esto ustedes, si alguno va a trabajar en una empresa que tenga que, pues en una empresa no, en un municipio, y entran ustedes a la oficina de servicios públicos o en dónde, o en planeación, etcétera, etcétera. Entonces ellos lo van a hacer a uno cargar el SUI. Es el Sistema Único de Información, ¿cierto? En este Sistema Único de Información es el Sistema Único de Información para los servicios públicos domiciliarios. ¿Cuáles son los servicios públicos domiciliarios? Pues vamos a ver los tres que no nos competen en este momento, que son el de energía, el de gas natural y el de gas, pues, licuado, pues, por así decirlo, ¿cierto? Estos son los tres servicios. Pero que, pues, son tres servicios con los cuales nosotros no nos metemos. Cuando digo no nos metemos, nosotros, pues, como ingeniero ambiental. No quiere decir que un ingeniero ambiental no se pueda meter acá. Perdón. Sí se puede meter, pues, pero casi no. Obviamente, si el ingeniero ambiental está dirigiendo la oficina de servicios públicos, pues ahí sí, pues, pero de resto no. Y por el otro lado, tenemos acueducto, alcantarillado y aseo. ¿Listo? Acueducto, alcantarillado y aseo. Entonces, por eso, pues los que vienen de algunos municipios, muchas veces a la empresa de servicios públicos se le dice como AAA, ¿cierto? No, que es que la AAA, es que la AAA. ¿Qué quiere decir eso de la AAA? Quiere decir que esa empresa de servicios públicos maneja acueducto, alcantarillado y aseo. ¿Listo? Por ejemplo, EPM, cuando absorbió empresas varias, se convirtió en una AAA. ¿Por qué? Porque maneja acueducto, alcantarillado y aseo. Pero fuera de eso, también maneja la energía y maneja el gas natural. Pero en la mayoría de municipios, pues como todos los municipios, pues es manejado por EPM la parte de energía. Entonces, son AAA, acueducto, alcantarillado y aseo. Y dentro de esta parte de aseo, entonces, ¿qué es lo que hacen los municipios? Los municipios lo que hacen es acá, o sea, cada municipio tiene su usuario, entonces uno no entra por acá, diligencia pues el municipio, toda la cosa, ¿cierto? Y entonces uno empieza a cargar la diferente información, ¿cierto? Las informaciones que va a meter. Entonces, por ejemplo,
Los municipios deben de tener, por ejemplo, para acueducto deben de tener POIRA, ¿cierto? O PUERA, o sea, plan de uso eficiente y racional del agua. Entonces, cuánto de lo que están ahorrando, toda la cosa. En alcantarillado deben de tener todo lo que tiene que ver ¿con qué? Con PSMB, o sea, plan de saneamiento de manejo de vertimientos. Entonces, con esos PSMB, entonces ellos ya saben cuánto es la cantidad de, pues, o sea, cuánto es la carga contaminante que están agregando las fuentes hídricas. Bien sea que tenga plantas de tratamiento o no tenga planta de tratamiento. Entonces, tienen que poner eso, esa información. Y en el que nos compete a nosotros en este momento, que es la parte de aseo, ellos también dicen cuánto es la cantidad de agua, es que la cantidad de agua, la cantidad de lixiviados, la cantidad de gases, la cantidad de residuos que están aprovechando y en dónde están haciendo la disposición final. ¿Cuál es el rollo de esto? Que pues, que se pueden decir mentiras. Pues hay 1.100 y pico de municipios. Y en esos 1.100 y pico de municipios, pues ellos pueden, es una rifa. Entonces, es una rifa el entrar a que me toca a mí declarar, ¿cierto? Entonces, pues, o sea, todos tienen que declarar. Y después de declarar, pues, hacen visitas aleatorias para ver si lo que cargaron en el SUI, si es verdadero o no es verdadero. ¿Listo? Entonces, eso sucede ahí. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener muy, pero muy en cuenta en cuanto a esto. O sea, si se tiene o no se tiene para cada uno, pues, primero que todo, cargar y decir la verdad, pues, porque es que uno para qué va a aparentar cosas que no son. Por ejemplo, a mí llegan y me dicen que un municipio aprovecha el 50% de los residuos y voy y le hago visita, ¿cierto? O sea, yo Hola, como... profe. Hola. Hay una compañera que te está pidiendo entrar, que si por favor la aceptas. Ah, dale, Gracias. de una. Entonces, lo que les digo es de que si un municipio dice, yo aprovecho el 50% de los residuos sólidos que se generan, ¿cómo? Yo no, hay que ir a visitarlo para ver cómo es que hace ese aprovechamiento. Pero lo que está diciendo son mentiras, ¿sí me entiendes? Entonces ¿para qué? Entonces es mejor decir la verdad de una vez, porque es que esto es falsedad de documento público. Entonces tienen que poner mucho cuidado con eso y sobre todo cuando les digan a ustedes, llénenlo, que entren ustedes con su clave y toda la cosa y que llenen ustedes lo que es verdad, no lo que les digan que debe llenar, no, pues denme la información que es. Porque, ¿qué? Porque es que eso es ¿por qué? Porque es que es un problema después para ustedes, ponerse a decir hay mentiras y el que le dijo que dijera mentiras al último no va a aparecer y la sanción es para ustedes. Y un funcionario público diciendo mentiras es muy, pero muy grave. Si les, sí les digo que es muy, pero muy grave en cuanto a eso. Entonces, por eso. Listo. Entonces, el SUI, entonces los municipios van cargando ahí. Y al ir cargando, entonces, por ejemplo, encontramos que hay municipios que llevan los rellenos, los residuos sólidos, arranquemos primero con estos dos, de abajo para arriba. Eh, con los dos, de menos a más, hay municipios que recogen sus residuos sólidos y van y los queman. ¿Cierto? Una cosa es de que haya una empresa constituida o haya alguien, recoja los residuos, ¿cierto? Recoja los residuos y los lleve a un punto donde se pueda quemar. Pues donde pueda quemar, no, donde los queman. Pues no es que de poder, pues no, pues de poder todo el poder, pues, pero el que se deba, no. Entonces los llevan allá y allá los tiran y allá los queman. Entonces, pues este es el último reporte que se tiene en grande del SUI, el del 2019, pues obviamente el del 2020 no se pudo montar
cosas, ya sabemos qué fue lo que pasó y todavía estamos esperando como ese reporte, como pues para poderlo actualizar. Bien, ¿Qué hubo? qué pena. ¿Ellos son cantidad de municipios? ¿O qué? No, cantidades de sitios que hay en Ah, Colombia, vale. porque esto no te da la sumatoria. La sumatoria, si sumas esto, no te da 1100. Ujú. Ah, listo. Tenemos entonces también otros dos municipios que llegan y recogen los residuos y los tiran directamente a una fuente hídrica, ¿cierto? O sea, recogen los residuos y los tiran a una fuente hídrica. Que es que, uy, no, esos municipios como son, tan cochinos, que cómo hacen eso, que yo no sé qué. Pues vean, en todos los municipios pasa esto. En todos los municipios queman y en todos los municipios tiran al lago, tiran a la fuente hídrica. Pero, por ejemplo, en el caso de Medellín, esto sucede. ¿Pero por qué sucede? Sucede por desobediencia ciudadana. No porque la empresa de servicios públicos recoja los residuos y lleve, y los coja y los lleve para allá, ¿cierto? No. O sea, uno parecen en la quebradita que pasa por la casa de ustedes o de cualquiera de las comunas. Y si encuentran una bolsa, es porque hay una desobediencia ciudadana que está tirando los residuos sólidos a una fuente hídrica. ¿Listo? O vamos a las zonas rurales. En las zonas rurales queman los residuos. ¿Por qué? Pues como si no los recogen. ¿Qué más van a hacer ellos? De alguna forma se tienen que deshacer de esos residuos. Entonces la forma de deshacerse ellos de esos residuos es por medio de ¿qué? Es por medio de la quema de los diferentes residuos sólidos. ¿Listo? Y lo mismo con los cuerpos de agua. Ya vamos a ver a nivel internacional, pues, cómo eso, porque pues aquí aparece el milagro más no el santo. Pensaría uno que debe ser algún municipio del Chocó o de la costa atlántica, que es donde se tiene una mayor desobediencia con el manejo de los residuos sólidos. Pues no desobediencia, donde se tiene pues los peores manejos en cuanto a la gestión de los residuos sólidos. Tenemos otros, pues, que llegan a incineración. Una cosa es quema y otra cosa es incineración. O sea, estos son dos cosas diferentes. La quema es que hágale mijo y échele candela, ¿cierto? La incineración son procesos de valoración energética, ¿cierto? En la cual se dejan y se congelan los residuos y los residuos se queman controladamente, pues se hace la combustión al 100% y entonces quedan simplemente cenizas, ¿cierto? Pero bajo todas las normas habidas y por haber, que tiene que ver con la parte de emisión de gases. ¿Listo? Entonces, eso es en cuanto a lo que tiene que ver con la incineración. ¿Listo? Esta incineración no la vamos a ver este semestre, sino que la vemos el próximo semestre. Hay otros municipios que hacen enterramiento. Entonces, ¿qué es eso de enterramiento? Enterramiento es simplemente que abren un hueco, entierran y ya, ¿cierto? Y aquí echan todos sus residuos. Pero esto no tiene las diferentes protecciones ni nada que tienen los rellenos sanitarios y las plantas de tratamiento. Entonces, como esto aquí no tiene no tiene ninguna protección, entonces todos los lixiviados llegan ¿a dónde? Llegan a las fuentes hídricas. Los lixiviados llegan a las fuentes hídricas y entonces ahí se convierten en un gran problema. ¿Listo? Estos que tenemos acá. ¿Listo? Bueno, por el otro lado, entonces, de estos, también tenemos ¿a quién? Tenemos a las celdas transitorias, ¿cierto? ¿Qué son las celdas transitorias? Las celdas transitorias son sitios, como su nombre lo dice, transitorios, mientras que son unos permisos dados por las autoridades ambientales con el fin de que se tengan los residuos sólidos por un momento, mientras que se llevan a una planta de tratamiento o a un relleno sanitario. Eso suele pasar cuando, por ejemplo, clausuran un relleno sanitario y se está esperando la construcción del otro vaso, pues, o sea, llega a su vida útil un vaso. Un vaso es donde nosotros agregamos, o sea, esto se llama vaso. Aquí es donde nosotros vamos a agregar los residuos sólidos. Entonces, digamos que este vaso se llenó, pero acá estamos esperando terminar
este otro vaso para poder depositar. Entonces, lo que hacen es que se crea una celda transitoria, una celdita, mientras tanto, acá como una zona de paso, ya después, cuando este ya queda construido, todo esto nos lo llevamos para acá. ¿Listo? Esa es la celda transitoria. Y ya entonces otros 232, tenemos en Colombia 232 botaderos a cielo abierto, que estos botaderos a cielo abierto sí son o sea, pues esos son pues obviamente pues estos son un problema pues, pero estos son los que se han ido cerrando paulatinamente y sí que se tienen que cerrar pues a nivel mundial. Hoy vamos a hablar acerca de ellos. Le dedicamos media clase, pues, sí, pues 3/4 de clase, porque realmente no hay por qué hablar de ellos. O sea, hay que decir, es que existen y se deben de cerrar, ¿cierto? Pero vamos a ver por qué es que existen y cuáles son los problemas con ellos, ¿cierto? Los diferentes problemas con ellos. Ya por último, entonces, tenemos 529 rellenos sanitarios en Colombia y aquí salen 32, pero ya sé que hay 33 porque hace poquito inauguraron otro, que son plantas de tratamiento. O sea, los rellenos sanitarios, pues son sitios a los cuales entonces, así como les explicaba acá, se tiene el vaso, pero aquí se tiene una geomembrana, que esta geomembrana lo que hace es que en ningún momento los residuos sólidos van a estar en contacto con el suelo y muchísimo menos con las aguas subterráneas, ¿cierto? Además, esto aquí va a tener una serie de chimeneas, donde estas chimeneas van a tratar los diferentes gases y de por acá van a salir los lixiviados hacia una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿cierto? De aguas residuales industriales. Entonces, ese sería el que se tendría, ¿sí o no? Lo que se tendría dentro del relleno sanitario. ¿Cuál es la diferencia entre el relleno sanitario y la planta de tratamiento? Entonces, por ejemplo, acá en Antioquia tenemos planta de tratamiento en el Carmen de Viboral, tenemos en Támesis, podemos decir que Andes también, podemos decir que Urrao también, así no se aprovechan energéticamente los residuos, pero podemos decir que esos dos también, pero el top de rellenos sanitarios de plantas de tratamiento en este momento en Antioquia, Támesis y el Carmen de Viboral. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos dos? Que con ellos dos hay una separación en la fuente, entonces dentro de ellos se tienen composteras, entonces es bien aprovechado el orgánico, es también bien aprovechado pues el orgánico fermentable, con parte de ese orgánico fermentable se hace biodigestión y se genera energía, como hay buena separación en la fuente, entonces se tienen bien fundamentadas las secas, y de ahí se saca gran cantidad de material y una pequeña fracción de eso llega entonces ¿a dónde? Llega entonces al sitio de disposición final. ¿Listo? Entonces, esos son como estos son entonces las diferentes formas de hacer disposición final en Colombia, o sea que se tienen reportados en el SUI, ¿cierto? No es que sean pues los únicos que pues, o sea, no es que esas son las formas de disposición final, no, estas son las que se tienen en Colombia en este momento, ¿cierto? Porque hay otras formas, por ejemplo, acá está incineración, pero también podría haber pirólisis, gasificación, metanización, pero no, solamente tienen estas que tenemos acá. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a ver esta primera parte, que es la parte fea del chuzo. Y es lo que tiene que ver con ¿qué? Con la parte de botadero a cielo abierto. Entonces, como les dije, vamos a ver esta parte de botadero a cielo abierto, vamos a ver las problemáticas que se tienen en cuanto a ellos y ya terminamos para empezar en la próxima clase lo que tiene que ver con relleno sanitario. Entonces, pues dicen que es una de las prácticas más antiguas. Yo creo que la práctica más antigua que tiene es tirar los residuos sólidos al agua. Pues esa es la que yo digo, pues. ¿Cierto? Cuando pasamos de ser nómadas a agricultores,
entonces, que ya nos volvimos sedentarios, entonces ya eran varias comunidades, era una comunidad que empezaba a crecer y que se empezaba a tener, y que quedaba en un solo sitio, ¿cierto? Que quedaba en un solo sitio. Esas comunidades ahí empezaban a generar gran cantidad de residuos. Por ejemplo, gran cantidad de ciudades abandonadas, como por ejemplo Teotihuacán en México, que se dice que llegó a tener 1 millón de habitantes. Angkor, no me acuerdo qué, en Camboya, que también tuvo gran cantidad de habitantes y que también fue una ciudad ceremonial que fue abandonada. Y así diferentes sitios a nivel en diferentes partes del mundo. Se dice que esas fueron como las primeras crisis ambientales que hubo, porque pues eran gran cantidad de habitantes y los recursos naturales no daban. Y fuera de que no dan los recursos naturales, pues obviamente si no tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales en Colombia, para las ciudades, pues imagínense, Plantabello inició hace 2 años, apenas. Imagínense entonces qué esperanzas pues hace 5.000 años. Entonces, ¿qué? Entonces, obviamente, todos esos vertimientos se mezclaban con las aguas, con las, pues con las aguas crudas, y las aguas crudas ellos los consumían. Entonces, me imagino el despelote tan berraco con eso. Entonces, eso generó de que los residuos sólidos no podían estar en un solo punto. O sea, no podían estar ahí también dentro de las diferentes urbes, sino que tenían que ser llevados hacia otros puntos. Y ahí es que nacen los botaderos. Pues obviamente no tenían las técnicas como hoy para un relleno sanitario. Entonces ahí es cuando nacen los botaderos. Tanto botaderos a cielo abierto como enterramientos. Algunas investigaciones de arqueólogos y todo datan los primeros rellenos sanitarios de hace más de 4.000 años en la antigua Grecia. Esos son como los primeros datos que se tienen dentro de ella. Pero realmente lo que se busca con él entonces es, es deshacerse de los residuos sólidos, pero fuera de la ciudad, ¿cierto? Y siempre se había creado fuera de la ciudad. El problema es de que la ciudad empieza a crecer y el botadero queda en medio de la ciudad, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, acá. Miremos nuestro caso. Miremos acá este caso. Tenemos Barranquilla, ¿qué pasa con Barranquilla? Camilo Díaz. Ah, profe, pues el comentario fue porque Ah, sí, pues, ya. por el video que rodaron, que eso era un follón allá, cuando llovía. Sí, sí, sino que lo que pasa en Barranquilla, miremos algo acá, miremos acá los arroyos. ¿Cierto? O sea, estos son los arroyos, porque es que Barranquilla pues está en una zona plana, pero el problema es con eso es eh, eh, de que la parte alta llueve mucho y entonces está en una llanura de inundación del río Magdalena, entonces se crece altamente esos. Entonces lo que se hace es crear estos canales. Pero estos canales en gran parte del año se encuentran secos, ¿cierto? Estos se encuentran secos, supuestamente, ¿cierto? Estos canales. El problema, Barranquilla, canales, verano. Aquí no me aparece. Bueno, está mejor por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, o sea, son ellos mismos los que se están haciendo el daño. Porque ya después, posteriormente, o sea, tiran los residuos sólidos a estos canales secos. Pero cuando llueve, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, a ver, aquí se han canalizado, miremos esta noticia, para que lo podamos ver.
Barranquilla le sigue apostando al ambicioso programa de canalización de los arroyos y al mismo tiempo harán la intervención del sistema de alcantarillado y drenajes pluviales. La meta trazada por la alcaldía es alcanzar en el año 2023 el 100% de la elaboración del plan maestro. Una bendición muy grande, puesto que este arroyo, cuando se crecía, era demasiado peligroso. Eso subía aquí al andén donde estoy yo. Los carros se los llevaba con una facilidad. Y yo corrí mucho aquí en este arroyo salvando personas. Cuando llovía sacábamos cabullas para amarrar los carros, sacar a la gente. Nos beneficia a todos, ya que la gente transcurre normalmente y podemos vender con total normalidad. Anteriormente eso era un río prácticamente. Hasta que no escampara y dejara de caer el agua, no pueden recibir los carros. Ya el tráfico fluye normalmente, esté lloviendo o no. El alcalde Jaime Pumarejo aseguró que la idea no es solo lograr un impacto en el crecimiento de la infraestructura de la ciudad, sino una manera de conducir las aguas controlando vertimientos contaminados con residuos sólidos ordinarios de diferentes tamaños y naturalezas. Y ahora miremos, y aquí me imagino que es aquí como crean el arroyo, toda la cosa, pero bueno. Y ahora miremos arroyos, Barranquilla, arroyos, residuos. Este es de lo que nos decía Camilo. Miremos entonces lo que sucedió en estos días. Miren, llovió y vean el basurero tan impresionante. Y no es que la AAA, porque en Barranquilla se llama AAA, la AAA haya cogido los residuos y los haya tirado a ese arroyo. No, ellos tienen en este momento uno de los mejores rellenos sanitarios de Colombia, que se llama Pocitos, que queda en Galapa, pero esto es pura desobediencia ciudadana. Desobediencia ciudadana. Todo esto, y eso es como, a ver, esto es como escupir para arriba. Miren pues esto, ¿sí o qué? Miren pues esto. Y después pelean que porque el agua en Barranquilla es muy costosa. Pues el tomar el agua potable en Barranquilla es muy costosa. Claro, es costosísima. ¿Y por qué es costosísima? Porque ¿de dónde la sacan? Del río Magdalena. Y si yo estoy echándole residuos a este coso, esto me va a desembocar en el río Magdalena. Y después de que desemboca en el río Magdalena, yo me tomo esta agua. ¿Ah? Somos muy inteligentes. Como decía un amigo mío en estos días, o sea, no nos han invadido los extraterrestres porque no han querido. Pero realmente, pues si me entendés, yo tiro la basura acá y ya después de que la tiro, peleo porque el agua me sale contaminada. Obvio, ¿cómo no va a salir contaminada si le estás tirando basura a esto? Entonces, si me entendés, o sea, esas son una de las cosas que suceden en cuanto a eso. Entonces, ese es uno de los problemas. Pero les iba a decir acerca de otro que es este. Cuando vamos a poner aquí en Maps, vamos a poner aquí Moravia. Vamos a poner aquí. Bueno. Este es entonces, hay algo donde uno lo... Ah, no, pero ese es en Google Earth. Vamos a ver si me deja... Ah, espera. A ver si podemos hacer una cosa por aquí. Vamos a ver si por acá me lo deja hacer. Ejecutar Google Earth. Bueno, esperemos que cargue. Pero miremos que esta es Moravia, ¿cierto? Miren Moravia dónde queda. Moravia queda pues, en el centro del Valle de Aburrá. Pero anteriormente, hace muchos años, esto eran las afueras de Medellín y pues de Medellín a Bello había mucho trecho, pues por así decirlo, pues, y me rimó. Entonces, acá en Moravia, quedaba entonces, ¿qué? Quedaba el botadero a cielo abierto.
porque quedaba a las afueras. Ya después esto se empezó a crecer, se empezó a poblar, y en 1982 cierran por completo, 84, cierran por completo esto, y nos vamos entonces nos vamos por acá, nos vamos para el relleno sanitario de, por acá. Nos vamos para, perdón, por acá. Aquí. Nos vamos para curva de Rodas, ¿cierto? Aquí para curva de Rodas. Entonces nos vamos para acá, para curva de Rodas. Vamos a irlo viendo en foticos. ¿Listo? Este que es curva de Rodas, véalo acá. Está la curva de la quebrada Rodas. Y entonces nos vinimos para acá. ¿Por qué? Porque esto quedaba a las afueras de Bello y esto aquí no estaba poblado. Ya después esto se empezó a poblar. Y ya de acá, ya nos fuimos más para allá, ¿cierto? Nos fuimos más para allá y ya vamos La Izaza, Barbosa, Herradura, Popalito, Molino Viejo, y ya nos vinimos para acá, ¿cierto? Entonces miren cómo vamos yéndonos más para allá, pero miren ya el crecimiento que esto tiene por acá. Este es Barbosa, ya toda esta zona de acá, pues, aunque yo no creo que, pues, que ya alcancemos acá, pero acá está Pueblo Nuevo, acá está La Frijolera, acá está Botero, que son pues diferentes corregimientos tanto de Santo Domingo como de Don Matías, y Popalito de Barbosa, que van llegando poco a poco a esta zona de acá. Entonces ya no nos queda más allá, ya no nos queda más afuera. ¿Listo? Este que les voy a presentar acá, vamos a ver si aquí me lo dejo ver. Esto entonces, ¿qué? Es que era yo. Vamos a poner aquí Medellín. Listo, acá, miremoslo acá. ¿Qué es esta zona de acá? Que este era el botadero. Pero vamos a ver si me deja ver esto. No está regla. Proyectos. No sé, hombre, había una cosa que lo dejaba ver uno aquí por tiempos, por escala. Bueno, no. Me toca cacharrearle mucho, pues, y no me da para cacharrearle en este momento. Pero ya después, cuando lo tenga, les muestro cómo se puede ir mostrando en diferentes épocas, ¿cierto? En diferentes épocas. Pero bueno, entonces, lo voy a copiar por acá para tenerlo. Épocas Google Earth. Y se los muestro. ¿Listo? Entonces, como les digo, entonces acá quedaba este botadero. Miren que eso ya está completamente poblado. Bueno, si nos vamos de acá, entonces, miremos este otro que les quería presentar acá. Tenemos este es un botadero en Vallasolano. Vallasolano, voy a seguir aquí, voy a meterme en este, mejor. Listo. Entonces, este es Vallasolano. Listo. Acá está el aeropuerto. Y este es el botadero. O sea, no, todo esto es pista. Este es el botadero. Este es el botadero. Vamos a ver si se alcanza a ver aquí bien. Pero bueno, no se alcanza a ver aquí bien. Este es el botadero. Y las playas turísticas de Vallasolano quedan por acá, ¿cierto? Acá, que es el valle. Listo. Entonces, toda esta zona de acá es el botadero. Por acá pasa una fuente hídrica y acá hay un resguardo indígena. Los indígenas consumen agua de ese que, pues, de agua lluvia, y de ahí, de
de la fuentecita que sale del botadero, que sale contaminada con aguas del lixiviados del botadero. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Pues entonces tienen gran cantidad de problemáticas con esta comunidad indígena. Ya han muerto 3 personas y vamos a verlo por acá. Botadero, Bahía Solano. Este es Bahía Solano, pues el pueblito como tal, y aquí nos van a mostrar pues ya para el aeropuerto y para allá. Esta comunidad indígena es una comunidad indígena desplazada, son emberas, llevan asentados aquí alrededor de van para 6 años de estar viviendo aquí, pues se han visto muy afectados pues por la contaminación, por todos los agentes contaminantes pues que salen del botadero a cielo abierto. El basurero está cerquitica de nosotros y ahí estamos afectados de muchas cosas. Los niños con parásitos están afectados de muchos granos y el mismo basurero donde estamos hay una quebradita, entonces cae a la quebrada. Entonces es la única quebrada que tenemos en este momento. Tenemos que sacar agua de ahí para tomar, para lavar, para bañarnos. Y además hay muchas moscas, hay muchos bichos. Esas moscas, uno sirve una comida, lo primero es el que se haya metido y el olor del basurero, una pobrecilla muy feo, o cuando vienen ahí a quemarlos. Entonces, todos esos tarros, esos plásticos, vienen acá y eso acá se hace como un remolino y eso huele muy feo, horrible, horrible. Nosotros podríamos hablar de unos 70 millones de kilos de residuos acumulados, pero para que la gente lo asimile en volumen, podríamos hablar que pueden ser 2 veces el tamaño de la Torre Eiffel o puede ser 2 veces el tamaño de la Torre Colpatri. La planta lo que haría es recibir los residuos, así no estén clasificados, organizados, es decir, como vienen acá en principio, así se recibirían los residuos. Pero esos residuos se clasifican y se organizan entre los orgánicos y los inorgánicos para poder aprovechar el material inorgánico y con eso volverlo a ingresar al comercio, a la industria, el plástico, el papel, etc. Y lo que es el material orgánico, justamente con ese se produce abono para que pueda también regresar a la tierra y enriquecer los territorios. Aquí en este donde estamos en este sitio hay 69 por persona y son 13 familias. Miren pues eso, qué tristeza, ¿sí o no? Y es lo peor es de que es la puerta de entrada para Bahía Solano. Esa es la triste realidad. ¿Listo? Y así como Bahía Solano hay muchos, o sea, está Puerto Inírida, pues no, Puerto Inírida no, Puerto Carreño, el de Puerto Inírida ya lo cambiaron, Puerto Carreño, Río Hacha, pues miren acá, Río Hacha.
Ay, ve, esto está bueno. No sé si no lo he visto. Ah, pues muy largo. El manejo de las 3 plantas de tratamiento. Esto es, miremos esto. A ver qué nos dice aquí Juanita. Un momentico y ya. Listo. Biopanorama, en Colombia existen 174 rellenos sanitarios autorizadas, 3 plantas de tratamiento, 15 celdas de contingencia para un total de 192. Ahora, las autoridades tienen el reporte de 116 rellenos no autorizados, 101 botaderos a cielo abierto, como lo estamos viendo acá, y también celdas transitorias, 15 en este momento. Pero ¿cuáles son los que tienen problemas? Vamos a verlos. Son 5. Doña Juana en Bogotá, Carrasco en Bucaramanga, Rediva en Barranca Bermeja, Magic Garden en San Andrés y Marmolejo en Quibdó. Hay que hacer una aclaración, y es que Marmolejo es un botadero a cielo abierto. De todos estos vamos a tener reportes de nuestros periodistas en minutos. Hablemos ahora de que tuvo problemas esta semana. El relleno Doña Juana fue creado el 1 de noviembre de 1988. Acumula todos los días 7.000 toneladas. Y dentro de las localidades afectadas están Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal. Precisamente el relleno sanitario Doña Juana nuevamente fue escenario de una emergencia por cuenta de un deslizamiento. Es la tercera vez que ocurre en 22 años. Lo que más preocupa es que habría nuevas grietas en este lugar. Los organismos como la Personería de Bogotá y la SUB. Bueno, de Doña Juana vamos a hablar después, porque ya cuando me acuerdan de este, lo voy a poner por acá para que ustedes lo tengan por ahí y lo guarden. Vamos a ver el de Camilo. No, es que eso es increíble, no. Y esto es lo que conocemos de efecto colchón. ¿Qué es el efecto colchón? Cuando las fuentes hídricas se desbordan porque tiran colchones, camas, de todo. Pues increíble que en pleno 2021 la gente siga haciendo eso, pues. Y va de cuando es la noticia, del 11 de abril de 2021. O sea, no. Pero bueno. Entonces, aquí les dejo este para que lo veamos posteriormente. Listo, para que sigamos acá. Entonces, en estos botaderos a cielo abierto no existe ningún tipo de control sanitario ni se impide que la contaminación del ambiente. O sea, eso es, hágale, mijo, bote ahí, hágale. Entonces, esa sí es como una de las grandes problemáticas que tenemos en cuanto a eso. No se impide entonces, pues, contaminación del aire, contaminación del agua, del suelo. Son deteriorados por la forma de gases, pues porque se están generando gases, lixiviados, quemas, humos, materia particulada y olores nauseabundos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos uno de los botaderos a cielo abierto más grandes que existía, que era la Chureca. La Chureca en Managua. Y este también se los voy a dejar para acá, para que lo vean. Les voy a poner aquí transformación. Chureca. Que es este entonces, de este botadero a cielo abierto, que era el botadero a cielo abierto de la Chureca en Managua, donde entonces aquí nos cuentan la historia. Esta era la Chureca, aquí vivía la gente, vivía toda la comunidad, aquí sacaban la comida, miramos acá la gente esculcando la basura, y de la basura sacaban la comida, miren ahí sacaron el mercadito, y pues vivían, pues aquí todavía hay mosquitos, pues, vivían en unas formas infrahumanas. Ya entonces, de a poco se hizo la transformación de la Chureca. Aquí nos cuentan cómo se hizo la transformación y cómo de ese botadero se pasó a esto, a una planta integral. Este man es españolete, del grupo Traxa, de cómo entonces transformaron los residuos y transformaron esa zona de allá, y de ese botadero se tiene ya esto.
Usted tiene ya esto. También se los voy a dejar por acá para que lo vean después. Esta es la Chureca. Pero era, pues, era como una de las zonas más que uno decía, "Ja, esto aquí ya sí no, mijo, no hay cómo". Entonces, que era pues como este de la Chureca. Porque hay otro también, zona 3 en Guatemala, que zona 3 en Guatemala, miremos este que es de un minutico y ya. Miren que todo esto que vemos acá son residuos sólidos de hace muchos, pero muchos años. El rollo es que pasa esta fuente hídrica por acá, en medio del botadero, y cuando se crece, se lleva a la gente que esté ahí. Porque la gente también vive ahí. Lo más reciclamos es la lata, las botellas de agua Coca-Cola, el vidrio, el papel, cartón. Ah, miren yo pensé que no. Miren, entonces acá, en la temporada de lluvias empiezan los desvanes. Escuchemos bien y miremos bien acá. Aquí hay una gente encima y se los lleva se los lleva a la caída de los residuos. Aquí se trabajó toda una montaña y aquí había gente. Aquí había gente. Dios mío, se lo llevó. Dios mío, 3, 4, 5, Dios mío. El sábado se encontró una crack. Súper riesgo, había mucha gente. Hasta la de ustedes podría correr riesgo por esto. La mala vale más que tu vida. Por ejemplo, matar, a nadie le gusta matar. A mí no me gusta matar. Sé que son los únicos 3 destinos que me quedan. La muerte, un día estar acá, ¿verdad? La muerte, el cementerio, el hospital y la prisión. The stuff is like a fist because it is eating us bite by bite. Y es de mis compañeros de aquí, de los que trabajamos, y les conté, miren, les dije, tengan cuidado porque el cementerio se va a venir. Y estamos hablando de una capital, ¿cierto? De una ciudad capital. Miremos Guatemala. Ciudad de Guatemala. Miremos Ciudad de Guatemala. Si vemos Ciudad de Guatemala está dividido por zonas. Listo. Y aquí, miren, zona 3, o sea, es como decir que Medellín está dividido en comunas. Y acá, zona 3 es esa zona. Denme un minutico, por favor. Qué pena.
¿Listo? ¿Tenías eso, sí o qué? Entonces, miren, aquí está en zona 3, o sea, acá es donde está el botadero. Acá en zona 3. Y es que es el centro de Guatemala, ¿verdad? Centro histórico de Ciudad de Guatemala, zona 3. Es como, pues, como les digo, es como si estuviéramos hablando ¿de qué? De una comuna. ¿Qué se me hizo zona 3? ¿Dónde está? Zona 4, zona 3. Bueno, por ahí está. Yo no conozco Ciudad de Guatemala, pues, entonces no sería capaz de decir, pues, como por dónde queda. Pero sí he leído, acá. Zona 3. Acá, este es. Acá. Van a la ciudad y van zona 3. Listo. Esta que acabamos de ver. Y los derrumbes son por acá. No, acá. Muy teso, ¿no? Muy teso. Y mucha gente vive de eso. Demasiada. Diría yo, vive de eso. Pues no es solamente Centroamérica, es todo Latinoamérica. Entonces, miren que son cuna de hábitat de fauna nociva, transmisora de múltiples enfermedades. Pues, ¿cómo no va a tener unas enfermedades ahí? Y pues, porque es que esta gente vive bajo condiciones infrahumanas. Pues, ahorita en el video que les mostré la chureca, y ahí pueden ver gente sacando comida de acá. Y ellos comen ¿de dónde? De acá, de lo que hay acá. Y también se generan negocios ilegales, ¿cierto? Por la reventa de materiales y de comercio. Miren lo que estaba diciendo el que dijo que se iba para el hospital, que le quedaban 3 caminos, o irse para el hospital, o estar muerto, o irse para la cárcel, que porque la Mara es la que se encarga de todo, o sea, mejor dicho, los Maras salvatruchas, que son pues una pandilla grandotota, pues con cartel, por así decirlo, son los que se encargan de todo ese comercio ilegal, o sea que esculcan a la gente a ver qué fue lo que se encontraban dentro del basurero. Y pues obviamente lo que está alrededor, pues pues, ¿quién va a querer estar alrededor de un botadero? No se puede. Vámonos por acá. Hola. ¿Te puedes devolver un momentito la diapositiva anterior, por favor? Acá. ¿Listo? Es que no sé si es mi internet, pero todavía es la anterior. Es. Acá. Sí. Ya, gracias. Bueno, entonces, miremos acá. En resumen, los botaderos a cielo abierto. A nivel global, o sea, son una emergencia ambiental y de salud a nivel global. El 40% de los botaderos a cielo abierto, el 40% de los residuos sólidos del mundo a nivel mundial llegan a botaderos a cielo abierto. El 38% de estos botaderos a cielo abierto se encuentran, 38 de los 50 más grandes botaderos a cielo abierto a nivel mundial se encuentran al lado del mar, ¿cierto? Al lado del mar. Y al lado de playas paradisíacas. Miremos acá. Miremos, por ejemplo, esta montaña de basura al lado del mar. No, esto se llama Saida. Es una ciudad de aproximadamente 250.000 habitantes, en la cual entonces han tenido como botadero durante los últimos 40 años esta costa. Bueno, aquí dicen que afortunadamente durante el último año la municipalidad de Saida
y a partir del ministro del Medio Ambiente y la UNDP, pues no sé qué será eso, consiguieron fuerzas para embarcarse en un proyecto para solventar todos estos problemas que se vienen a partir de las basuras y convertirlos esto en un relleno sanitario para una construcción aproximadamente de 35.000 metros cuadrados, pues un parque público de 35.000 metros cuadrados, tan. Bueno, aquí lo que hicieron fue pues como tener pues recuperar esa parte ahí. Entonces vamos a poner no trípode, sino ¿cómo se llama? Saidí. Saida. Vean acá la montaña, vean la gente acá. Este es como que el parquecito que van a crear. Bacán. Pero entonces, miremos dónde queda Saida. Miremos dónde queda Saida. ¿Dónde queda Saida? Saida, Líbano. Miren dónde queda. Queda sobre todo el Mediterráneo. Y todos estos países de acá, Argelia, Túnez, Libia, tienen problemas de residuos sólidos que llegan a esta zona, que es una de las zonas más turísticas a nivel mundial. O sea que este mar Mediterráneo tiene gran cantidad de problemas también, tanto por los países africanos como los países asiáticos, pero también estos por acá del Adriático, Croacia, estos tienen gran cantidad de problemas, estos de por acá. Croacia, Serbia no, porque Serbia no tiene comunicación con el mar, pues, pero por acá está Montenegro, la otra, ¿cómo es que se llama? Donde no me dejaron entrar, no me dejaron entrar allá. Bosnia y Herzegovina, también aquí en esta partecita de acá que tiene, también tiene gran cantidad de problemas, y estos de acá, pues, o sea, todo esto que antes era Yugoslavia y que se partió. Entonces, sí tiene gran cantidad de botaderos a cielo abierto y gran cantidad de problemas estos acá. Bueno, ¿qué íbamos? Ahí vamos por acá. 64 millones de personas, los 50 botaderos a cielo abierto más grandes del mundo afectan directamente la vida de 64 millones de personas. O sea que 64 millones de personas están viviendo en esos botaderos a cielo abierto. Y eso que no hemos hablado de la India, porque la India es otro cuento aparte, eso es un paseo aparte, eso, mejor dicho, solamente vean una película de la India. Si ustedes ven una película de la India, ahí se dan cuenta de todo. En el primer semestre del 2016 murieron 750 personas por un pobre manejo, ¿no? Pues por una mala gestión de los botaderos a cielo abierto. Anualmente genera entre 10 a 12 millones de dólares, ¿cierto? Pues estos botaderos, y se tiene que para el 2025 van a generar el 10% de los gases de efecto invernadero. Entonces, por eso se tiene una transición de cielo abierto a relleno sanitario. Se tiene una norma pero muy antigua, que es una norma de por allá del 2002, la cual se debe actualizar y en la cual debemos de cerrar también todos nuestros botaderos a cielo abierto. A nivel internacional, ISWA, que es la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, ISWA, Site Program. ISWA, pues, traduce Asociación Internacional de Residuos Sólidos. Entonces, ellos tienen un programa que se llama Cerrando los botaderos más grandes, los botaderos a cielo abierto más grandes, ¿cierto? Entonces, en este programa, lo que hacen es estar cerrando eso. Que les acabé de leer, o sea, esto que les acabé de leer es esto. Más de 50 personas murieron por el mal manejo de los botaderos a cielo abierto solamente en el 2016. Lo que les acabé de decir, el 40% de los residuos sólidos, de 3 a 4 millones, los 50 más grandes afectan la vida de 64 millones de personas.
Y vamos a ver este del Líbano. If we tell you that we have the chance to change the course of waste management in the whole of Lebanon by closing one dump site, would you help us? For the past 30 years, the Ras Al Ain dump site has accumulated over 300,000 cubic meters of waste, releasing alarming amounts of methane gas into the atmosphere, in addition to causing ground and water pollution affecting the environment and the people. Through an international partnership, ISWA and CCAC's Waste Initiative are working together with local partners and experts to set a roadmap for a full integrated waste management solution, including technical reports and field missions. Today, we are asking you to change the course of a nation by closing the largest dump site in the south of Lebanon, reclaiming our land and our future. Will you help us do it? O sea que prácticamente el Líbano está lleno de botaderos a cielo abierto, porque ahí vimos otra ciudad del Líbano con ¿cuánto? Más de 300.000 metros cúbicos de residuos sólidos, con la cantidad de lixiviados, pues lo que nos muestran ahí en el video, la cantidad de lixiviados, la cantidad de gases y todo eso que se ha tenido ya durante los últimos 30 años también. Entonces, todo esto lo que buscaba entonces es un programa. Aquí están las iniciativas para donar, pero no iba con este programa. Hay un programa de ellos ¿qué es este? Es que se llama Scholarship, que es un programa, o sea, todos los años se tienen pues, está cerrado. ¿Qué habrá pasado? Todos los años se tiene pues este congreso. El año pasado iba a ser en Rotterdam, pero lastimosamente pues no se pudo ir porque pues, o sea, estaba, pues, no, cerraron fronteras. Este año iba a ser en Singapur, pero Singapur dijo que no, por la pandemia. Por el momento estamos en Grecia, pero pues lo último que han dicho es que no, que va a ser como pues, mejor dicho, todos estamos esperando, porque por ahí me llegó un correo aceptando pues una presentación mía, pero parece ser que va a ser completamente virtual. Entonces lo virtual no, estamos mamados como estas cosas así, ¿cierto? Entonces estamos esperando. Entonces este man, lo que les contaba con eso es que este man, Timothy Baldry, este man es el que todos los años, este man del que se ha encargado, se puso como propósito y como meta él de vida a cerrar los botaderos a cielo abierto donde estuvieran los niños. Y él, cuando uno lo escucha, el man lo que dice es, así, por este man fue que conocí la Chureca, porque en un congreso nos lo presentó. Y yo, pues, o sea, yo viniendo de Latinoamérica, y yo sin saber de eso, yo dije, pues, o sea, me sentía hasta mal. Mejor dicho, yo salí de la charla de este man y me fui a investigar acerca de la Chureca, y ahí fue que conocí la Chureca, Zona 3, y los diferentes botaderos de Centroamérica, para poder, pues, como poder hablar con él y decirle, porque ahí fue que me di cuenta que Colombia no estaba tan mal. Y él entonces, él es fotógrafo, y él se dedicó a fotografiar botaderos a cielo abierto, pero entonces, todos los años hay una donación para el programa de él, y es el que recibe más plata, esas donaciones, ¿cierto? Y el man va por todos lados y dice, es que los niños no tienen por qué estar en un botadero a cielo abierto, sino que hay que sacarlos de allá y llevarlos a estudiar. Entonces, por ejemplo, este man pues contó, cuando yo fui, pues cuando lo conocí por primera vez, contó la historia, y él estuvo viviendo en Nicaragua durante 2 años, ¿cierto? Y durante esos 2 años que estuvo viviendo en Nicaragua, logró cerrar el botadero a cielo abierto de la Chureca. Y le dio, pues, y convirtió este Chureca en un nuevo programa que lo denominaron Nueva Vida. Pues hasta bacano, ¿sí o qué? Hasta bacano como, pues, el nombre que le pusieron. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a ver en ese video que les presenté?
Entonces se tienen pues como esos, aquí están ellos con la gente de la Chureca y cómo los fueron transformando. Aquí está él en el programa. Dos, tres, okay. So we're here now, the area that the children come to work, and it's actually a lot cleaner than it used to be years ago. You know, living and working from the dump site has been a generational process, and now that they have the community and things are a little bit Entonces miren que pues ahí lo que está diciendo, hermano, es que estás pues ahí con los niños, con estos niños que trabajan dentro de este botadero a cielo abierto, y aquí los presenta cada uno lo más a little bacano. bit cleaner. It's a perfect time and a perfect opportunity to take some of these kids, sign contracts to say that they're not going to Roberto, Cesar, Vanessa, Aracelis, Marlene, Angie, Sarah. Y este es Timothy, pues este man es el que ha hecho esto, todo esto, donde ha trabajado con todos estos niños. Pues es un proyecto, este era el director de ISWA hasta el año pasado, Tokinaucus, algo así se llama este año. Es una asociación muy bacana, para los que les gustan las basuritas. Pues aquí en ISWA hay diferentes programas, hay programas de investigación para jóvenes investigadores, paralelo al Congreso, pues, al Congreso Mundial. En el Congreso Mundial siempre se tiene una parte solamente para presentaciones de personas menores de 30 años, en la cual entonces, este es pues el de este año, que era el que les decía, que es el en Grecia, y acá se pueden tener también pues acerca de proyectos que están acá, grupos, residuos peligrosos, circular, woman pickets, scholarship program, que era el que estamos viendo. Hay uno que es Young, bueno, no lo veo acá. No, ya después se los muestro acerca de este, listo. Entonces es bacano, pues para los que les gusta la basurita, es bacano pues como pertenecer a estas asociaciones. Listo, entonces ya la próxima clase lo que vemos es acerca de ya la parte de rellenos sanitarios. Esto dejamos por un lado esta parte de botaderos a cielo abierto. Bueno. Laboratorio número 3. Laboratorio número 3, entonces habíamos quedado que lo entregaban por allá el 14-15. Ya no tiene este nombre. Yo le cambié de nombre. Listo. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes ya fueron y le hicieron unas preguntas a la gente de los vehículos recolectores. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que ustedes van a hacer es calcular. Es calcular. Ahí se me fue la fórmula. Pues no es este. Es este. Lo que van a calcular ustedes es el tiempo de recolección. ¿Cierto? Para poder calcular ese tiempo de recolección necesitan saber cuánto es Q y cuánto es TS. Entonces, si ustedes hicieron dentro de una urbanización, ustedes van a ir en el momento que pasa el carro recolector, cuánto se demora recogiendo los residuos sólidos en ese punto. Y con eso pueden hallar un rendimiento. ¿Cierto? Lo que les decía en la clase pasada, lo que les decía para el parcial, ¿qué es un rendimiento? Es Q sobre TS. ¿Cierto? Si yo tengo ese rendimiento, la cantidad de kilogramos que recoge por minuto y tengo fuera de eso, tengo el peso del vehículo recolector, ¿eso me daría qué? Eso me daría entonces el TR, o sea, el tiempo de recolección. La capacidad del vehículo ya la tienen. Entonces, ¿cuáles son los cálculos que nos faltan? Nos falta simplemente determinar el valor de Q, que ese lo determinan ustedes. ¿Cuánto es la cantidad de residuos sólidos que está recogiendo por parada? Si por ejemplo vivo en una cuadra, entonces en esa cuadra contabilizo pues el número de casas y como yo ya sé la PPC y sé cuántas personas vienen en esa cuadra, entonces sé cuánto podría ser la cantidad de residuos sólidos que recogió en esa cuadra. Si vivo en una urbanización, apenas se lleve todas las canecas, contabilizo desde que paró hasta que empezó a montar residuos sólidos al carro recolector. Ahí paro y ya sé con eso cuánto es el TS. Listo. Y con eso hallamos el tiempo de recolección. ¿Cuánto tiempo se demoraría
realizando la recolección, ese vehículo recolector. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda o pregunta? Profe, es que no sé, de pronto fue que no te entendí bien o que tengo una pregunta para hacerte. Del lugar donde se hizo el laboratorio 1 y 2, obligatoriamente se debe hacer el laboratorio 3. Sí, claro. Ah, bueno, gracias. Profe, entonces, otra vez lo de, si yo vivo en una unidad, entonces yo voy a medir el tiempo desde que él recoge las canecas hasta que finaliza el proceso de montar todos los residuos de las canecas, o solamente cuando monta el primer residuo al carro. O sea, no, desde que ellos paran, porque es desde que la persona se baja del carro a empezar a recoger para subir los residuos sólidos al vehículo. Por ejemplo, si tú vives si tú vives en una casa, tú esperas que desde que el man se baja del carro recolector, va hasta la puerta de tu casa, coge la bolsa y la tira dentro del carro recolector. Ese sería el TS. Ah, listo, profe, gracias. Listo, de uno. ¿Listo, muchachos? Bueno, cualquier duda o pregunta, por aquí estaré. Profe, ¿Yo? según eso, lo